El estudio de la Biblia para algunas personas a veces no es comprendido. Y hoy este día, al platicar con un cliente, me preguntaba que si éramos de alguna religión. Y yo le dije que no pertenecemos a ninguna organización religiosa. Que lo que hacemos aquí es leer la Biblia verso por verso, libro por libro, verso por verso, y que le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra para ponerla en práctica, no dejando a un lado nada de la escritura, completita, leerla, estudiarla y que Dios nos ayude a comprenderla. Y él me decía, pero eso siempre va a causar polémica, porque cada quien tiene su punto de vista. Y yo me quedé pensando, bueno, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, ¿tendrá que causar polémica? O sea, tendremos que disgustarnos o decir, no, no, así no son las cosas. Y, y recuerdo siempre que Yeshua siempre estaba en contra de los dogmas. ¿Y qué es un dogma? Un pensamiento humano, una manera de pensar que se introduce a la Biblia. Y eso causa muchos problemas. En la Biblia hay temas como la salvación, la vida eterna que pueden ser polémicos. Y si le agregas la ley, el tema de la ley o los mandamientos, uy, no, causa muchos problemas. Y creo que todo el lío del estudio de la Biblia está en que no reconocemos que Dios inspiró la Biblia, que Él es el que dijo así tienen que entenderla, y que Deuteronomio dice, esta palabra que hoy te doy no está difícil de entender ni de hacer. Y si Dios lo dijo, pues no tiene por qué hacerlo, ¿sí? Eh, que veamos simplemente que Dios es Dios, que Él es Señor, y que al leer la Escritura yo solamente veo lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, cómo quiere que viva, y lo obedezca. La semana pasada vimos un pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, de un hombre que decíamos ya tenía muy establecido su manera de creer en Dios. Ya él creía que así tenía que hacer y así enseñaba a los otros. El que hablar en contra de esa manera de pensar, uy, qué caray. Por eso este hombre perseguía a los discípulos de Yeshua, de Jesús, y decía, yo quiero acabar con esa manera de pensar, yo quiero acabar con esas personas que están, según él, acabando con la manera correcta de creer en Dios. Pero tuvo un encuentro con Yeshua y su vida cambió. Un fariseo que es Pablo. Y vamos a leer lo que dejó plasmada aquí en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. He luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. ¡Ah! Esto es maravilloso. He luchado por obedecer a Dios. Primero, ¿es fácil? No, a veces no es fácil. ¿Por qué le fue difícil a Pablo? Porque tenía su manera de pensar. Tuvo que cambiar, luchó, pero dice, obedecí y lo he logrado. O sea, sí se puede. Y he llegado a la meta. Y veíamos, aquí estamos viendo algunas maneras de que tenemos que tomar en cuenta nosotros para, para vivir. Luchar por obedecer, ¿sí? Para llegar a la meta. Pablo, ¿qué hizo? Tuvo un encuentro con Jesús, entendió que era el Señor y Salvador, lo aceptó, no nada más se quedó, obedezco acepto a Jesús como mi Salvador. No, también hay que obedecer, ¿sí? Para poder llegar a la meta. Pedro decía que Pablo escribe cosas difíciles de entender. A veces pensamos, no, Pablo es uno de los que dice, la ley ya no hay que obedecerla, la ley ya está obsoleta. Y mira lo que dice Pablo, he luchado por obedecer y lo he logrado. Pedro decía, escribe cosas difíciles de entender que solamente los indoctos, los sin doctrina,
e inconstantes. ¿Por qué sin doctrina? Porque es inconstante, porque lee la Biblia ya de vez en cuando y luego todavía no la lee y escucha personas que sí ponen dogmas y que nos dicen la ley, ya no. Entonces, no podemos llegar a la meta así. Tenemos nosotros que sí aceptar a Jesús en nuestro corazón, obedecer toda su doctrina, sus mandamientos, los mandamientos que recibió del Padre para poder llegar a la meta. Y dice Pablo, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia y no solamente a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso. Y concluíamos, espero que junto conmigo digamos, esperamos con ansias su regreso y que por mi obediencia Dios me dará la corona de vida eterna. Quisiera que fuéramos al libro de Mateo, ¿sí? Libro de Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 16 en adelante. Un tema que tiene que ver con esto que estamos hablando. Fíjate, se le acercaron a Jesús. ¿Quién? Dice, un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Checa bien la pregunta. ¿Qué dice el muchacho este? ¿Qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Verso 17. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué cosa buena? Solo Dios es bueno. En la versión antigua dice maestro y Jesús dice, ¿por qué me dices maestro? Solo Dios es el bueno y el maestro. Y luego dice, si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua, de Jesús? ¿Qué cosa tengo que hacer para tener vida eterna? Preguntó el muchacho. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Tengo que, tengo que obedecer los mandamientos. Eso fue lo que le respondió Jesús al muchacho. Y he escuchado a personas, pero es que lo que quiso decir Jesús. A ver. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Está difícil de entender la respuesta de Jesús? O sea, está difícil entender que para tener vida eterna hay que obedecer mandamientos. No está diciendo una cosa, ay, que hay que usar la homilética, que hay que usar la hermenéutica, que hay que ver qué dice el teólogo fulano de tal. No, Jesús simplemente está diciendo, obedece los mandamientos. Pasos para llegar a la vida eterna. Ya los vimos con Pablo. ¿Cuál? Tener encuentro con Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador, obedecer y llegamos a la meta. Así de simple está, sencillo. ¿Por qué se nos hace difícil? El joven preguntó por si tenemos todavía dudas. ¿Cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás, tanto como te amas a ti mismo. ¿A dónde se fue Jesús? Al Antiguo Testamento, a Éxodo, a Deuteronomio, a Levítico, y simplemente Jesús está dando un resumen de todo lo que tiene que hacer. ¿Qué le está diciendo? Estos mandamientos que encuentras en la ley. La respuesta del muchacho, verso 20. Entonces el joven le dijo, todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? Y aquí viene unos pensamientos que a veces he escuchado. ¿Ya ves? De nada le sirvió obedecer los mandamientos. Ya ves, todo eso, ¿qué más puedo hacer?
Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste porque era muy rico. Y dice, ¿ya ves? No fue suficiente. Pero ¿sabes qué le demostró aquí Yeshua a este joven rico? Que dónde tenía los mandamientos, aquí en la cabeza, pero en la acción, no. O sea, lo único que le demostró, sí te lo sabes de memoria, pero no los practicas, porque lo que le está diciendo, cuando a Yeshua también le preguntan que cuál es el mandamiento más grande, Yeshua pregunta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo y a ti mismo, como a ti mismo. ¿De qué se trata la ley? De amar a Dios y de amar al prójimo. ¿Y qué hizo el muchacho? ¿Qué le dijo Jesús? Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y cuando acabes, ven y sígueme. ¿Amaba al prójimo? No. ¿Qué dijo? Tengo muchos bienes. No, ¿cómo se los voy a dar? Y dijo, ¿y seguir a Jesús? No, mejor así nos quedamos igual. ¿Amaba al prójimo? No. ¿Amaba a Yeshua? No. ¿Demostraba amor a Dios? No. Entonces, ¿está igualito como el de apartados de mí, obradores de maldad? Podemos aprendernos de memoria, pero en la práctica no lo hacemos. Verso 23, ya se fue el muchacho, Jesús da la vuelta y dice, Jesús entonces le dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar al reino de Dios. Y podríamos también caer en polémica aquí, no entendiendo las palabras de Yeshua. ¿Es malo el dinero y ser rico? No. Si encontramos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos a Abraham. Era una persona muy rica y fue fiel a Dios. Podemos encontrar a un Jacob muy rico, a un Isaac muy rico. Podemos encontrar a un Job y fueron fieles a Dios. La cuestión es que amemos primero la riqueza, como este muchacho, y nos olvidemos de Dios. ¿Sí? Aquí está el problema. Por eso dice, es muy difícil cuando aman más buscar más los bienes de este mundo que buscar los bienes que vienen de parte de Dios en el reino de los cielos. ¿Sí? Verso 25. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaron entre ellos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Ay, yo me imagino a Jesús y dice, ay, Señor. Jesús los miró y les dijo, para la gente lograr esto es imposible. Carnalmente es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Pedro le contestó, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio hemos de recibir? Jesús le respondió, les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cuando cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y sus hijos, o a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes
y muchos que ahora no son importantes serán las más importantes. ¿Quieres llegar a la vida eterna? Sigue los pasos que Dios nos muestra a través de la Escritura. Guardemos sus mandamientos, aceptemos a Jesús como su Salvador. Luchemos por estar en el reino. Que nada distraiga nuestra mente de llegar a la meta. Recuerda Pablo. Pablo dijo, lo he logrado, he llegado a la meta y solamente basta que, que Dios en su reino me dé la corona de la vida eterna. Quisiera que viéramos por último y escucharas este pasaje, que te pudieras decir, uy, no, es que le batallo. Mira lo que también dijo Pablo, Filipenses capítulo 2, verso 13 en adelante. Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. ¿Quieres obedecer a Dios? Deja que Dios te ayude a obedecer. Él es el que pone en ti el querer como el hacer. Y no solo eso, sino que también les da poder para que lo hagan. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ay, eso sería maravilloso. Así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esta forma, brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Sigamos luchando, hermanos. Dios está con nosotros y nos va a dar fuerza para poder obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos. Y ser luz en este mundo de oscuridad y de gente mala. Ánimo, hermanos, a seguir luchando. Dios está con nosotros. Shalom, shalom.